Un gran nivel tenían también la industria, la artesanía y la economía del país. La ciudad era una colmena activa donde trabajaban las almazaras, las tolvas en los molinos, el cardado de cáñamo, resoplaban las fraguas, o se detenía en un punto el alfarero en su tabanque. No se detenía un punto el alfarero en su tabanque, ni el tejedor ante la urdimbre del telar. Había en Córdoba unos 15.000 tejedores de lana, y el acero se templaba con igual perfección en las fraguas de Toledo y de Damasco. En la urbe cordobesa adquirió tal prestigio el curtido y repujado de pieles y cueros que su producto recibió para siempre el nombre de Cordobán. Un cordobés, Ben Firnás, inventó el cristal. Abundancia, paz, grandeza y suntuosidad convertían a esta Atenas del islamismo en una opulenta ciudad digna de las narraciones de las 1001 noches. Alaquem II, el sabio. En la ciudad de Córdoba empezó en 961 a reinar Alaquem II, hijo del primer califa, al que pronto habría de llamar el sabio. Dícese que había leído casi 500.000 de libros, cifra que parece muy a lo oriental, fabulosa como las metáforas de los poetas árabes. Heredó las bibliotecas de su padre y de su hermano, a las que añadió la suya propia. A diario acudían de todas partes a Córdoba mensajeros encargados de adquirir o copiar manuscritos raros o interesantes ejemplares de curiosa doctrina o de belleza única, literarios o científicos, obras primorosamente encuadernadas e ilustradas para el comendador mayor de los creyentes. No pasaba día sin que recibiese alguna satisfacción o sorpresa de tipo bibliográfico, procedente de Alejandría, de El Cairo, Damasco, Bagdad, Mesopotamia o Persia. Según los cronistas, su biblioteca era una maravilla de cuya posesión rey alguno de la tierra ha podido envanecerse antes ni después. Como estadista, Alaquem no se mostró inferior ni indigno de su ilustre predecesor. Tuvo tiempo sobrado de familiarizarse con el poder, como príncipe heredero, ya que ocupó el trono pasados los 40 años. Fue consciente y respetuoso con la tradición y la obra de su padre y precursor. Su reinado de 15 años fue uno de los más pacíficos y fecundos de la dinastía omeya andaluza, aunque debe señalarse que no tuvo la energía ni el mismo carácter rectilíneo y autoritario de su padre. Sin embargo, luchó contra los cristianos, obligando a Fernán González, a Sancho de León y a García de Navarra a pedir la paz, que el califa no trató de quebrantar en modo alguno. También en 966 fue rechazado con éxito un intento de desembarco de machus, o piratas normandos, daneses en su mayoría. En los últimos años de su gobierno, el sabio califa incrementó sus obras piadosas y empresas de beneficencia, manumitió y libertó numerosos esclavos, fomentó la religiosidad y la cultura general, vinculó bienes y rentas en provecho de la enseñanza de los niños menesterosos y rebajó en una sexta parte las contribuciones e impuestos extraeconómicos. La salud de Alaquem II no era muy robusta. Propenso a la parálisis, un ataque de hemiplegia le impidió a finales del 974 toda actividad. Superó esta crisis, pero no por mucho tiempo. Antes de 2 años cayó fulminado por la misma dolencia. A la sazón se hallaba ya en palacio el hombre que restallaría como un relámpago, a la vez militar y político, durante el último cuarto de aquel siglo. El califato militar, Almanzor, dictador del califato. Una noche, en un jardín cordobés junto al Guadalquivir, un grupo de estudiantes cenaba y bromeaba. Uno de ellos propuso a sus compañeros que le solicitasen los cargos que deseasen ocupar en el gobierno, que él prometía otorgárselo cuando fuera primer ministro y dueño del poder. Siguiendo la broma, cada uno le pidió lo que se le antojó, y el presunto jefe se lo iba concediendo, a cada cual. Un estudiante no quiso seguir la broma, sino que lo injurió y lo desafió a que lo sentenciara a un suplicio espantoso. Pasaron los años y se cumplió al pie de la letra la escena de aquella reunión nocturna, incluso la condena del estudiante que se le mostraba hostil. Quien sintió tan pronto la vocación de mando y gobierno era un muchacho pobre y desconocido llamado Mohamed ben Abi Amir, que haría famoso y universal su sobrenombre de Almanzor, clásico personaje de los que tuvieron principios humildes y se fueron extendiendo y dilatando hasta llegar a una suma grandeza. En frase cervantina, empezó redactando memoriales a las puertas del palacio, desempeñando luego empleos subalternos, pasó después a ser administrador del heredero del califato y se introdujo en las altas esferas, intrigando junto a Aurora Zobeida, la califesa favorita del califa. La carrera o cursus honorum de Almanzor fue rápida y fulgurante.
intendente de los bienes de la propia califesa, director e inspector de moneda del califato, todo en sucesión inmediata. Entonces inició su preparación militar. Una guerra en Marruecos le proporcionó el clima guerrero que necesitaba. Los fatimitas ya no eran peligrosos, pero sí lo eran sus aliados, los edrisíes, sobre todo el rey de Tánger y Arcila. La intervención de Almanzor en la campaña satisfizo a todos y pudo captarse valiosas amistades entre los príncipes africanos, que más tarde le fueron útiles en extremo. A poco de regresar a la península murió Alakem II, sucediéndole Ixiem II, menor de edad. Estar bajo tutela de Aurora Zobeida equivalía a vivir sometido a la de Almanzor, su amante. Intervino acto seguido en el asesinato de un hermano del califa difunto, a quien pretendían entronizar unos eunucos. Al año siguiente, 977, emprendió su primera campaña contra los cristianos del norte, a quienes venció. Regresó a Córdoba con magnífico botín que con toda intención repartió generoso entre el elemento militar. Al propio tiempo se atrajo a Galib, general en jefe del ejército, casándose con su hija, Ashma, y poco después logró destruir al anterior primer ministro e hízose nombrar en lugar suyo. Cauteloso, audaz y diestro, Almanzor iniciaba su carrera de dictador de califato. Reorganización militar, las 50 campañas. Almanzor comprendió que necesitaba traerse al elemento clerical, los alfaquíes, para poder ejercer influjo político permanente. ¿Acaso, a pesar suyo, porque no era hombre inculto, mandó quemar todos los libros de la grandiosa biblioteca de Alakem II que se versaran sobre filosofía, creándose así reputación de piedad y ortodoxia? Luego, de acuerdo con la regenta Aurora, mantuvo recluido al débil Ixiem II entre las mujeres del harén del palacio califal, donde quedó anulado para siempre. Al dictador del califato solo le quedaba emprender a fondo una reorganización militar para manejar así todos los resortes del poder. Para sus reformas en el ejército alegó motivos patrióticos, suprimió la antigua organización por tribus, idea ya iniciada por Abderramán III, y creó un ejército propio a base de soldados mercenarios, adictos y muy bien pagados, que reclutó no solo en el norte de África, sino entre gentes de aluvión procedentes de Galicia, Castilla y otros países cristianos. Todo ello fue muy mal visto por su suegro Galib, militar de vieja escuela y constante en su lealtad monárquica, quien alarmaba las maniobras del dictador. El choque entre ambos fue inevitable. Entablóse una batalla entre las localidades de Atienza y Gormaz, Soria, y Galib murió combatiendo contra las tropas de Almanzor. Este se revolvió entonces contra los leoneses, que demostraron simpatía a Galib, asaltó y saqueó Zamora, 981, dando muerte a 4.000 cristianos y cautivando a otros tantos. Los ataques y ofensivas contra los reinos del norte no cesaron ya hasta la muerte del dictador. El gobierno de Almanzor pudiera titularse el de las 50 campañas, porque este fue el número aproximado de ellas que emprendió. Por lo regular, 2 cada año. En 977 atacó Alhama, balneos entre las actuales provincias de Ávila y Cáceres, próximo a las montañas que aún lleva su nombre, Plaza del Moro, Almanzor, 2.661 metros. En el mismo año de 981 cayeron Rueda y Simancas, amenazó León y a su regreso adoptó el título de Al-Mansur Billah, el victorioso con la ayuda de Alá, apelativo que ya no dejaría nunca. 3 años después sus correrías siguieron la trayectoria de Gormaz, Collanza y la de León, Astorga, Sagún y Simancas, convirtiendo León en provincia tributaria. Al año siguiente se dirigió a Barcelona tras una espectacular excursión por todo el Levante peninsular. Devastó la capital catalana. En 986 las expediciones se lanzaron contra Sepúlveda, Zamora, Nájera y Navarra. Un año después a Coimbra y Galicia. En 988 a León, Astorga y Zamora, y al año siguiente a Osma y el Alto Duero, en evoluciones constantes e inesperadas que desconcertaban a los cristianos. La ciudad de León quedó totalmente arrasada. El caudillo musulmán solo dejó en pie una torre que sirviera de testigo en el futuro de la grandeza de la ciudad destruida. Entretanto, Almanzor se desembarazaba de todos cuantos pudieran hacerle sombra política. El almirante Ben al-Rumais, el príncipe de Saab Ben Ganun, su primo Azkalaya, el príncipe Abdalá Piedra Seca, algunos de ellos asesinados a traición y a sangre fría. Almanzor solo podía sostenerse apoyándose en la delación y en el crimen. Cuando ya no sirvió para sus fines, también se deshizo de la regenta, Aurora Zobeida, confinándola en un destierro poco dorado.
Para acallar murmuraciones populares, decidió ampliar la mezquita de Córdoba con otras 8 naves a costa de muchísimo gasto, indemnizando rígidamente a los propietarios de las fincas colindantes expropiadas y haciendo trabajar en ella duramente y entre humillaciones a numerosos cautivos cristianos. De vez en cuando, Hipócrita y Santurrón tomaba el pico y la pala laborando en la mezquita, afectando ser el primer trabajador del califato y el primer obrero del islamismo. Prosiguieron las incursiones, reduciendo el territorio cristiano, seguro de sus algaradas, a los estrechísimos límites que tenía al iniciarse la reconquista. En 994 desde Coimbra torció bruscamente hacia tierras castellanas, Cluña, Gormaz y Lange. Al año siguiente atacaba Astorga y repentinamente Sepúlveda. En 997 emprendió su famosa expedición a Santiago de Compostela, el más venerado centro piadoso de los cristianos del norte. Devastó todo a su paso y, según la tradición, obligó a los prisioneros a que cargaran sobre sus espaldas las puertas de la ciudad y las campanas de la iglesia para utilizarlas como lámparas en la mezquita. Después de una agotadora marcha por tierras de Lamego y Ciudad Rodrigo, en 999 ocupó Zamora con fuerte guarnición y llegó a Pamplona. En la siguiente campaña recorrió el valle del Ebro hasta Zaragoza. El régimen de muerte y terror que impuso a los cristianos dio ocasión a que éstos creyeran a pie juntillas que el año 1000 era el del fin del mundo. Sin embargo, ignoraban que pronto iban a verse libres del odioso caudillo musulmán. En efecto, 2 años después, en una expedición a La Rioja, cayó gravemente enfermo. Al retirarse sus tropas, quizás rehuyendo un combate en Calatasañor, Pico de las Águilas, batalla cuya existencia no está históricamente comprobada, siguió camino hasta Medinaceli, lugar donde murió. Un cronicón castellano de la época anuncia brevemente el suceso. En el año 1002 murió Almanzor y fue sepultado en los infiernos. Derrumbamiento del califato occidental. La dictadura de Almanzor fue funesta para el califato y efímeras sus espectaculares campañas. No suenan hoy como simples algaradas, audaces pero muy comprensibles, debido a la gran cantidad de zonas despobladas y desguarnecidas que separaban los castillos de las zonas avanzadas. Tanto los cronistas islámicos como los cristianos exageraron considerablemente aquellas fulgurantes incursiones, contribuyendo así a crear la leyenda. El pánico del año 1000 contribuyó a fomentar tal clima. Por lo demás, no debe pensarse en la idea de frente o frontera en aquellos tiempos. A tal efecto, y resumiendo, dice Vincent Vives, drenados los principales recursos financieros de Al-Andalus hacia las empresas militares de Almanzor, pudo éste asestar durísimos golpes contra sus adversarios del norte, León, Compostela, Barcelona, muchas otras ciudades y monasterios de León, Castilla y Cataluña. Los cristianos fueron impotentes para resistir a las huestes califales en campo abierto, y aún tras las ciudades muradas, las fronteras apenas sufrieron modificación. Ello demuestra que en esos momentos los límites entre la cristiandad y el islam eran ya límites humanos, de población, no coberturas estratégicas. Un hijo de Almanzor, llamado Al-Mudaffar, intentó en vano continuar la obra de su padre, pero en el califato, desde la muerte del dictador, imperaba el caos y los elementos disgregadores y secesionistas levantaban cabeza. En más de una ocasión se vio Córdoba invadida y saqueada por bandas de soldados cristianos que vengaban así antiguas humillaciones. En 1013 estalló una terrible rebelión de berberiscos. Las luchas por el poder no cesaron hasta que en 1027 fue proclamado Ixien III, cuyo gobierno solo duró 4 años. En el año 1031, una junta de visires o ministros declaró derogado el califato. Entretanto, los gobernadores de provincias y jefes de familias nobles o poderosas iban adquiriendo soberanía en diversas comarcas: los amudíes en Málaga y Algeciras, los Beni Sir en Granada, los Beni Haifas en Badajoz, los Chochibíes Beni Hud en Zaragoza, los abadíes en Sevilla, y más de 20 principados en total de hecho y luego de derecho, independientes, que son conocidos con el nombre de taifas o banderías. Algunos han querido comparar esta situación a la de una especie de feudalismo musulmán, pero ni en zona islámica ni en tierras castellanas ha habido un verdadero feudalismo, tal como se le conoció en el resto de Europa. De todos estos reinos de taifas destacaron por su cultura el de Almería y, más aún, el de Sevilla, donde reinó Al-Motadid, príncipe cruel que plantaba flores en los cráneos de sus enemigos. Su hijo Al-Motamid, soberano, literato y libertino que centró en Sevilla el foco literario árabe de su tiempo, sucumbió ante la invasión de los almorávides norteafricanos.